Qué placer estar con ustedes una vez más, hermanos amados, de parte del equipo de producción del Centro Cristiano El Camino. Nos dirigimos a usted primero para bendecirlo, agradecerle su sintonía, y sabemos y creemos que lo que nosotros producimos y hacemos todos los fines de semana, nuestro esfuerzo, lleva como fruto la bendición de muchas personas. Estamos agradecidos con Dios de escuchar testimonios y de personas que me han dicho: pastor, muchas gracias por esa palabra, era lo que estaba necesitando. Recientemente alguien me dijo: pastor, gracias, esa palabra que me envió fue de grande bendición y fue la respuesta que hoy estaba ocupando. Y me ponía caritas de llanto. Hermano amado, nosotros debemos de utilizar los medios que Dios nos da para llegar a las personas que están en necesidad. ¿Sabe Dios a cuántas personas estamos tocando en el mundo entero a través de nuestro programa? Eso nos motiva y nos lleva a esforzarnos. Por eso en este tiempo que estamos viviendo de dolor, tenemos que tener claro varias cosas. Primero, en medio de lo que el mundo entero está pasando, hay un Dios que gobierna. Está sentado en su trono de gloria, y todo lo que nosotros pasemos, las angustias, las vicisitudes, los valles de sombra de muerte, los ataques del enemigo, todo el infierno enfilando su artillería contra usted, contra su llamado, contra su vida, contra su salud, ahí debes de tener confianza en que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, verso 19. Dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Óigame, hermano, Dios está sentado en el cielo con su reino, con su gobierno de gloria, y su gobierno domina sobre todo. En la magnificencia del universo, en los miles y millones y trillones y billones de galaxias, Dios tiene control sobre todo, porque Él es el creador. Y si Él hizo, Él sabe qué hizo, a quién hizo, cómo lo hizo y qué cambiar. Y entonces encontramos algo maravilloso en esto. Hermano amado, en la prueba, en la angustia, debes de seguir confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está sentado en su trono de gloria. Todo lo que pase contigo tiene un propósito formativo para bendecirte y llevarte a cumplir su propósito. Hablaba con alguien en estos días y le decía: mira lo que la palabra dice, no es su propósito. Dice el salmista David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ni siquiera es tu propósito, es el propósito de Dios. Y Dios te llamó para que le sirvas, para que ganes almas para Él, para que camines con Él, para que le exaltes. Ese es el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a Saúl furioso, viniendo a matar a espada a todos los profetas y los hijos de profetas. Y cuando llegó, Dios mudó su corazón y lo puso a profetizar. No le pidió permiso a Saúl. Dios se vincó la voluntad permisiva de Saúl para decirle quiero o no quiero. Dios es soberano, es dueño de todo y sencillamente va a hacer lo que estableció para ti. Por eso en este tiempo de angustia, de escasez, de dolor, de enfermedad, de espíritu de muerte, en este tiempo duro debes de confiar en el Señor. Nahum nos habla a nosotros en el capítulo 1, verso 7, y nos da una promesa y 3 razones por las que debemos de confiar en Dios. Dice Nahum: bueno es el Señor, refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Oye, qué lindo eso, hermano amado. Por eso el salmista dice: el Señor está en su trono de gloria y desde ahí gobierna todo. Él te hizo, sabe cuánto pelo tienes, sabe tus pensamientos, te conoce bien y te ama. Y dice Nahum que el Señor es bueno. El Señor es nuestro refugio en el día de la angustia. Y aquí encontramos estos 3 factores. El primero es que Dios es bueno. Debes de tener en claro en este momento de difícil caminar, en este momento de crisis, en este momento de ataque, en este momento de convulsión, en este momento de lo que estés pasando, debes de tener en claro: tu Dios es un Dios vivo que está sentado en su trono de gloria y desde ahí gobierna el universo. Cuando estableció para ti algo, eso es tuyo y nadie te lo podrá quitar. Entonces debes tener claro que nuestro Dios, además de estar en su trono de gloria, dice Nahum, Él es un Dios bueno.
Mucha gente tiene el concepto de un gigante con un látigo en la mano. Dios es un Dios bueno. Y la primera manifestación de su gran amor, Dios es amor. La primera manifestación de su gran amor fue que nos envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 32 nos dice, si Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo que necesitamos? Por supuesto que sí. Esa manifestación de ese Dios de amor que nos cuida, que nos llamó, que nos ama, está con nosotros para bien. Dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, estés pasando lo que estés pasando, levanta tu cabeza y alaba a Dios y dice, Señor, gracias por esta oportunidad que me estás dando y que me estás llevando, porque es para crecimiento, para yo desarrollarme, para crecer en fe, para ser columna de lo que tú tienes para mí. Dios es un Dios que está en control y es un Dios bueno, nos dice Nahum y el apóstol Pablo. El segundo aspecto que nos encuentra, que nos da la palabra, dice, Él es refugio en el día de la angustia. Mira qué lindo. Él es nuestro refugio en el día de la angustia. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A quién corría usted cuando estaba pequeño y se enfermaba o se asustaba o tenía cualquier temor? Corríamos a nuestros padres. Y ahí nos encontrábamos refugio. Algunos nos tirábamos en la cama en medio de los dos, no importando aún lo que pudieran estar haciendo. Tal vez teniendo intimidad y niños cayéndole encima a uno para decir, tengo miedo. Hermano amado, si nosotros corríamos a nuestros padres como una señal de refugio, ¿por qué no correr a Dios? Dice la palabra de Dios que Él es nuestro refugio en el día de la angustia. Entonces encontramos de que hay un Dios bueno en el cielo, que te ama, que te cuida y que también es tu refugio en el día de la angustia. Todo lo hizo para usted, hermano amado. Él es nuestro Dios que nos da refugio. Él es nuestro refugio. Él es, dice la torre fuerte, es el nombre del Señor. Y a Él, dice Proverbios 18:19, torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo y levantado será. En medio de tu angustia, corre a la torre fuerte que se llama Jesús. Las torres fuertes estaban en la parte más alta de los lugares de batalla. Desde allí gobernaban todo, miraban todo. Y la palabra dice que el Señor es nuestra torre fuerte, donde debemos de ir, y a Él correrán los justos y Él los levantará. En medio de tu situación, en medio de tu angustia, en medio de lo que estés pasando, en medio de lo que venga contra ti, en medio de tu momento oscuro, en medio de tu desierto, en medio de ese momento donde dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Dónde estás? En medio de eso, corre a la torre fuerte, que se llama el Señor, que está sentado en su trono de gloria y levantado será. Y el tercero y último aspecto lo encontramos y dice, Él protege a los que en Él confían. Hermano amado, torre fuerte es Él. Él protegerá a los que en Él confían, dice Nahum. Es maravilloso entender entonces que nos acercamos a un Dios que nos ama, que nos cuida, que tiene lo mejor para nosotros y que no solamente nos va a guardar, sino que también nos va a proteger. ¿De qué sirve una torre fuerte si no hay quien la vigile? ¿De qué sirve una torre fuerte si no hay quien la guarde? ¿De qué sirve una torre fuerte si no hay soldados para cuidarla? Cualquier enemigo sencillamente sube y te encuentra donde te hayas escondido. Pero lo hermoso de todo esto es que el Señor nuestro Dios es nuestra torre y que cuida de nosotros desde donde Él está. Él te protegerá de tus enemigos espirituales. En medio de tu prueba estará contigo, porque así el Señor lo prometió. Él dice en Mateo 28, 16 al 20, yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso, hermano amado, vale la pena confiar y esperar. Nuestro Dios está en control. No tengas temor de nada, solamente ve a su presencia y dile, aquí estoy, papá. No tienes fuerzas, Él te dará las fuerzas del búfalo para levantarte. Y si te caes 70 veces 7, te levanta, porque es un Dios de propósitos que nos ama, nos cuida y marcó nuestro destino desde la eternidad.
Espero en el Señor que esta palabra haya traído consuelo a tu vida y que la puedas analizar despacio a la luz de la palabra para que alimentes tu espíritu y tu alma. Te habló el pastor Elber Roche, quien te invita una vez más la próxima semana a estar aquí en nuestro punto de encuentro.